Muy buenos días, mi nombre es Melissa Lilani Chávez Mendoza del grupo 1TM11 de la materia de Fisiología Humana. El día de hoy les voy a hablar de la digestión química. La digestión es el conjunto de mecanismos por los cuales se produce la degradación de los alimentos y su transformación en moléculas de tamaño reducido. El proceso supone una ruptura enzimática tanto de glúcidos como de proteínas y lípidos, por medio de enzimas de la saliva, jugo gástrico, jugo pancreático y células de las vellosidades intestinales. Los productos finales de la digestión deben atravesar la pared del tubo digestivo y pasar a la sangre, para ser posteriormente distribuidos a todas las células del organismo. La absorción intestinal se caracteriza por ser un proceso rápido, de tal forma que la digestión y absorción de una comida compleja pueden completarse en menos de 3 horas. Los procesos de absorción tienen lugar fundamentalmente en el intestino delgado y en el intestino grueso. El principal lugar de absorción es el intestino delgado, aunque el agua y las sales pueden hacerlo también en el intestino grueso. El tubo digestivo continúa por el intestino grueso. Es algo más de 1,5 metros de longitud. Su proporción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacúan al exterior los restos indigeribles de los alimentos. Aquí podemos ver un diagrama donde muestra algunas partes de la estructura anatómica. Esos pueden ser boca, glándula sublingual, glándula submandibular, vesícula biliar, hígado, duodeno, intestino grueso, glándula parótida, faringe, esófago, estómago, páncreas, intestino delgado y ano. Algunas enzimas involucradas en el proceso se podría decir que son: en la boca se encuentra la lisozima, amilasa y mucina. Se empiezan a digerir los polisacáridos en disacáridos. Después, en el esófago participa la mucina, por efecto de las amilasas salivales. La pepsina ayuda a descomponer las proteínas en aminoácidos. La gastrina inicia el proceso digestivo en el estómago, y pepsinas junto al ácido clorhídrico. Se empiezan a digerir las proteínas. En el intestino delgado, las sales biliares y jugo pancreático se digieren las grasas, gracias a la lipasa, y se culmina la digestión de los polisacáridos y proteínas gracias al jugo intestinal. La tripsina, producida en el páncreas. La tripsina también descompone las proteínas. La proteasa se secreta en forma de proenzima y es activada por el jugo intestinal. Es una enzima secretada por el páncreas también. La lipasa pancreática, producida en el páncreas, es usada para descomponer grasas. La ribonucleasa y desoxirribonucleasa, producidas en el páncreas, son enzimas que rompen cadenas en ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Aquí tenemos algunas de las funciones de las enzimas. La pepsina, su función principal es la de degradar las proteínas de los alimentos. Es segregada por las células de las paredes del estómago. La amilasa salival es una enzima cuya función consiste en la digestión bucal del almidón proveniente de la dieta. Cataliza la ruptura de los enlaces polimerizantes a acción determinada por la estructura de su centro activo. Lisozima. Destruye las bacterias nocivas que intentan entrar a nuestro organismo. En el caso de las lágrimas, protege nuestros ojos de los invasores bacterianos. La carbohidrasa es el nombre de un conjunto de enzimas que catalizan 5 tipos de reacciones, convirtiendo los carbohidratos en azúcares simples de la gran familia de las glucosidasas. Las carbohidrasas se producen en el páncreas y las glándulas salivales, descomponiendo los polisacáridos. La tripsina. La tripsina y la quimotripsina son enzimas con capacidad para digerir proteínas en el intestino delgado.
Son precursores inactivos y tripsinógeno y quimotripsinógeno. Las proteasas son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas. Usan una molécula de agua para hacerlo y por lo tanto se clasifican como hidrolasas. La lipasa pancreática son enzimas secretadas por el páncreas hacia el intestino delgado y que son las encargadas de la digestión de los triglicéridos consumidos en la dieta, produciendo ácidos grasos libres y glicerol. La lactasa es un tipo de beta-lactosidasa, es una enzima producida por el intestino delgado y que se sintetiza durante la infancia lactante de todos los mamíferos. Su acción es imprescindible para el proceso de conversión de la lactosa, azúcar doble, en sus componentes glucosa y galactosa, como se puede observar en la imagen de la derecha. La maltasa es una enzima que convierte la maltosa en las dos glucosas de las que está compuesta. Está presente en el intestino delgado, en el borde de cepillo de las vellosidades intestinales, como se puede observar también en la imagen. La sacarasa, conocida también como invertasa, es una enzima que convierte la sacarosa en glucosa y fructosa. Está presente en el intestino delgado, en el borde del cepillo de las vellosidades intestinales. Ahora vamos a hablar sobre el proceso desde que empieza la digestión hasta donde termina. La boca, digestión bucal. La cavidad bucal se describe como una cavidad con 6 caras, un piso, un techo, una cara anterior y otra posterior y 2 paredes laterales. En la cavidad bucal tienen lugar los primeros procesos de digestión mecánica y química. La digestión mecánica es el resultado de la masticación, mientras que la digestión química se debe a una enzima presente en la saliva, como ya habíamos dicho, la peptidina y la amilasa salival, que actúa sobre las moléculas del almidón produciendo la hidrólisis parcial de las mismas. Después seguiría la faringe y esófago en la deglución. La deglución es el pase del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Durante la deglución, el bolo alimenticio recorre la faringe y el esófago. La deglución se inicia voluntariamente cuando el bolo alimenticio es empujado por la lengua hacia la faringe. A partir de la estimulación de la faringe por el bolo alimenticio, la deglución se convierte en un acto reflejo involuntario. En el estómago, digestión gástrica. El estómago se comporta como un reservorio, pues adapta su capacidad para recibir distintas cantidades de alimento. En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico hasta convertirse en una pasta llamada quimo. En la formación del quimo se combinan fenómenos mecánicos y fenómenos químicos. En la digestión química participa el jugo gástrico, secretado por la mucosa gástrica. Esta consta de un simple epitelio cilíndrico simple y con células productoras de moco y numerosas glándulas tubulares llamadas criptas. La composición del jugo gástrico es diferente cuando el estómago está en reposo o en actividad. Las células mucosas superficiales también secretan una gruesa capa de moco, el cual protege a la mucosa de la acidez del jugo gástrico cuando el estómago se halla en actividad. En las glándulas gástricas se encuentran diferentes tipos celulares. Células mucosas se ubican en el cuello de las glándulas. Células parietales u oxínticas poseen abundantes mitocondrias. Células principales o simógenas son típicas células secretoras de proteína. Células indiferenciadas se ubican en el cuello de la glándula y se reproducen permitiendo la renovación de la mucosa. Y células APUD son células con función endocrina. El hígado, la secreción y acción de la bilis. Las células hepáticas, hepatocitos, secretan la bilis, la cual drena por la vía biliar intrahepática hasta el conducto hepático común.
Desde allí, la bilis fluye hacia el conducto cístico y se acumula en la vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio de bilis que se contrae ante diversos estímulos durante y después de las comidas, expulsando la bilis hacia el duodeno. La bilis es un líquido amarillo verdoso que contiene agua, electrolitos, sales biliares, colesterol, fosfolípidos y los pigmentos bilirrubina y biliverdina. Páncreas y jugo pancreático. El jugo pancreático contiene sodio y bicarbonato, que, junto con la bilis y el jugo intestinal, neutralizan el quimoácido proveniente del estómago, llevando el pH intestinal a 6 o 7. La secreción del páncreas no solo protege a la mucosa duodenal de la acidez del quimo, sino que también brinda un pH óptimo para la actividad de las enzimas pancreáticas. El jugo pancreático es rico en enzimas digestivas que actúan sobre los macronutrientes, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Por esta razón, la digestión no se completa si la secreción de enzimas pancreáticas hacia el intestino delgado es efectuada. Estructura del intestino delgado. El intestino delgado, que se extiende desde el estómago hasta el colon, mide entre 6 a 8 metros y tiene 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Mide unos 25 centímetros de longitud y está fijo a la pared posterior del abdomen mediante el peritoneo. En el intestino delgado se lleva a cabo la fase más importante de la digestión. La hidrólisis de las sustancias orgánicas del alimento se completa en este órgano, de manera que los nutrientes quedan en condiciones de ser absorbidos. En la mucosa intestinal se encuentran dos tipos de glándulas: las criptas intestinales o glándulas de Lieberkühn y las glándulas de Brunner. Las criptas intestinales son glándulas tubulosas que se extienden dentro de la capa mucosa hasta la muscularis mucosae y se encuentran a lo largo de todo el intestino. Las glándulas de Brunner se encuentran en el duodeno. Son túbulo-acinosas, ramificadas y llegan hasta la submucosa. Son glándulas secretoras de moco. En el intestino delgado hay procesos de digestión química y de digestión mecánica. El intestino delgado recibe el quimo. Al duodeno se vuelcan también la bilis y el jugo pancreático, los cuales actúan sobre el quimo. Esta fase de la digestión química intestinal que transcurre se conoce como digestión luminal. En el duodeno se completa la digestión química de los glúcidos y de las proteínas. A ello contribuyen las diversas enzimas del jugo pancreático. También se lleva a cabo la digestión de las grasas, gracias a la acción emulsificante de las sales biliares y la actividad de la lipasa pancreática. Las células de la mucosa intestinal, los enterocitos, presentan una superficie apical plegada, formando microvellosidades. A esta superficie se le conoce como el ribete en cepillo. Las membranas del ribete en cepillo poseen diversas enzimas que participan en la digestión química. Una de estas enzimas es la enteroquinasa, que posee una unión débil a la membrana apical, por lo cual se libera fácilmente hacia el lumen. La anatomía y fisiología del intestino grueso. El intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano y tiene una longitud de aproximadamente 1,5 metros. Consta del ciego, el apéndice, el colon, el recto y el canal anal. El ciego está conectado con el apéndice, el cual tiene agregados de tejido linfático. El colon se divide en las siguientes proporciones: colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo. El intestino grueso es de mayor calibre que el delgado, pero más corto que este. La mucosa del intestino grueso no presenta pliegues, contiene numerosas glándulas tubulares rectas con células caliciformes. Las células de revestimiento, los colonocitos, están especializadas en la absorción de agua y electrolitos. Al colon no llegan nutrientes orgánicos,
ya que estos se absorben en el intestino delgado. El colon recibe alrededor de 1,5 litros de líquido espeso que se transforman en unos 250 cc de materia fecal semisólida, de manera que la mayor parte del agua que alcanza el colon es reabsorbida. Entre las materias sólidas se encuentran bacterias, células descamadas y fibra. La fibra incluye hidratos de carbono y otros polímeros indigeribles como celulosa, hemicelulosa y lignina. Como el contenido del colon se va solidificando a medida que avanza, se secreta gran cantidad de moco que lo protege de posibles traumatismos. En el colon se producen contracciones que mezclan su contenido y permiten que el mismo haga contacto con la superficie mucosa. Los movimientos peristálticos se producen entre 1 y 3 veces por día y empujan el contenido del colon hacia el recto. El contenido fecal es barrido hacia el recto, preparando la defecación. El volumen fecal estimula el peristaltismo, de allí la importancia del consumo de fibra para mantener una defecación regular. Las necesidades de defecar se percibe cuando el contenido fecal desciende a las paredes del recto. Este estímulo relaja temporalmente el esfínter interno. Si el esfínter externo no se relaja voluntariamente, el esfínter interno se contrae nuevamente y la urgencia de la necesidad de defecar desaparece por un tiempo. Esto es todo de mi parte. Como ya dije, mi nombre es Melissa Leilani Chávez Mendoza. Espero que este video sea de gran ayuda para ustedes. Aquí les dejo la bibliografía para que ustedes puedan investigar por su cuenta y así leer más sobre este tema que es tan extenso. Gracias.